Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Más allá del proyecto, porque detrás de cada resultado hay una historia. ¿Cómo estás, Marcela? Hola Cristian, ¿cómo estás? Bueno, antes que todo quisiera contarles que este es nuestro flamante novio, está recién casado y hoy inauguramos nuestro segundo podcast con un hombre casado, Así es, pues, muchas para que gracias. sepan. Bueno, hoy vamos a comentarles que probablemente hay muchas personas que no sepan, pero en este minuto los drones están ocupando un gran espacio dentro de nuestros trabajos. En el caso mío, en el área de la termografía, y Cristian, en el área de la construcción, se ha vuelto una herramienta muy útil para desarrollar nuestros proyectos. Así es, por eso el capítulo de hoy lo hemos denominado Drones, Ojos en el Cielo, Soluciones en la Tierra. Entonces, cuéntanos, Marcela, en el capítulo anterior algo nos pudiste comentar efectivamente sobre algunos trabajos, pero sería interesante poder que nos cuentes un poquito más en detalle para llevar este capítulo derecho a los drones. Bueno, nosotros en el área de termografía hasta hace un tiempo trabajábamos prácticamente solo con cámara en mano. Después en el periodo de pandemia, viendo hacia dónde iba la matriz energética, nos dimos cuenta que en el área fotovoltaica iba fuertemente, ya que se estaba convirtiendo prácticamente todo el área de las renovables. Y una de las formas más fáciles y expeditas de hacer una inspección del estado general de un parque fotovoltaico es a través con drones, porque estamos hablando en ocasiones de los que están sobre todo en la zona central del país, son parques con varias hectáreas de paneles fotovoltaicos. Por lo tanto, el dron es una herramienta que permite hacer un levantamiento del estado de los paneles con mucha rapidez. Y hay otras áreas también que nosotros estamos explorando, que, bueno, hasta hace poco hicimos un trabajo que fue bien anecdótico, porque era un edificio, no nos había tocado hacer este tipo de trabajo, un edificio que se quería demoler, está en proceso de demolición. Entonces la empresa que se adjudicó el servicio de demolición necesitaba conocer el estado, además que tenía este edificio, por ser ya antiguo, tenía prácticamente un 80% de construcción en asbesto. Había muchas limitaciones de que las personas se pudieran acercar y además corría riesgo de derrumbe. Entonces, este edificio es de madera y asbesto. Nos contrataron a nosotros, hicimos el vuelo para ver cómo estaba la instalación y claro, pues efectivamente está imposible ni siquiera de acercarse, porque como corre riesgo de derrumbe, con mucha parte interior derrumbada, parte de la losa del techo está bastante en el suelo, entonces con eso pudimos, digamos, determinar el estado general de este edificio, cosa que si no existieran los drones, quizás probablemente podrías haberlo hecho con un helicóptero, como se hacía antes en otras mediciones, pero bastante difícil de acercamiento porque es en zona urbana. Así que esa es una nueva aplicación que descubrimos, aparte de la que ya estamos usando en el área fotovoltaica y eólica acá en Chile. Claro, y sin considerar de que el asbesto, evidentemente, que exponer a las personas a escombros de asbesto, ¿no es cierto?, podía ser más complicado. Sí, bueno, como tú comentabas respecto a cómo yo me acerqué a los drones, esto partió más bien por una inspección que tuvimos que hacer hace un par de años a algunas bocatomas. Bocatomas se llama donde uno toma, hay un cauce, ¿no es cierto?, de río y uno desde allí toma agua para poder potabilizarlo. Esto era para una empresa sanitaria. Entonces, estas bocatomas quedaban en sectores, obviamente, no cordillerano, pero sí en el cerro, ¿no es cierto?, con harta vegetación frondosa. Entonces, si bien llegamos físicamente a cada una de ellas, eh,
la dificultad era para poder tomar las fotografías, porque si quería hacer un buen informe, ¿no es cierto? Necesitaba poder tratar de tomar fotografías de frente, desde arriba, también como para poder hacer mediciones. Entonces, la verdad es que fue básicamente para tomar fotografías, pero ahí fue donde, claro, para poder utilizar el dron, quisimos hacer el curso de piloto, y cuando estábamos haciendo el curso para pilotear los drones, nos enseñaron estas aplicaciones que habían a la topografía. Y ahí nos enamoramos. Y ahí nos enamoramos porque resulta que nosotros trabajamos en la oficina haciendo mucho pavimento. En general, cuando uno va a hacer un barrio nuevo, entonces puede modificar la altura a la que van a estar las casas de manera de que el agua escurra sin tener que inundar las casas, ¿verdad? Exacto. Pero nosotros hacemos hartos proyectos donde las casas ya están construidas, que hay dos vías básicamente: los pavimentos participativos y los pavimentos del programa de mejoramiento de barrio. El pavimento participativos del MIMBU, del Ministerio de Vivienda, y el programa de saneamiento sanitario, ¿no es cierto?, de mejoramiento de barrio de la Subdere. Entonces, bueno, ahí ya la topografía tiene que ser mucho más exacta porque uno necesita, no puedes cometer errores en el punto de empalme porque te empalmas a calle que ya existe. Entonces, siempre nos pasaba que las topografías que nos entregaban venían incompletas. Porque el topógrafo hacía su topografía, ¿no es cierto?, para poder levantar el área, entonces tomaba el árbol, el poste de la luz, no sé, el mobiliario urbano, pero eso la verdad que no nos aporta tanto en el diseño en ingeniería, sino que evidentemente que nos permite dar un contexto. Pero esa cota, como se llama, donde se empalma el pavimento existente con el proyectado, nos faltaba comúnmente. Entonces ahí empezamos a comprar los equipos topográficos. Primero una estación total, pero de repente necesitaba más conocimiento. Entonces nos compramos el nivel, como que fuimos de adelante y después volvimos para atrás. Nos fuimos a algo más básico, que era el nivel topográfico, que en el fondo es súper sencillo de utilizar. Es lo más conocido habitualmente por todo el área de la construcción. Tú Claro. con este nuevo instrumento que lograste insertar en tu área de trabajo, me imagino que reduciste un montón de tiempo, de esfuerzo adicional, y probablemente el esfuerzo final era menor y con mejores resultados, como tú lo comentaste recién. A mí me gustaría, para que nuestros amigos que nos están viendo nos contaras, especificaras un poquito más, porque es muy distinto cuando tú construyes en un área urbana a cuando tú construyes en un área rural. Probablemente estos problemas que tú nos acabas de describir no son tan habituales porque estás en cero. Acá, como comentas, es súper importante lo que tienes que, cuando vinculas lo nuevo con lo ya existente. Claro, claro. Sí, bueno, efectivamente, entonces, tiene que ver mucho con lo que les comentaba, ¿no es cierto?, que esos puntos de empalme teníamos que tener mayor precisión. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que hay los nuevos sistemas, también ya el nivel y la estación total ya pasaron un poco no al olvido, pero para lo que nosotros hacemos mucho más, como el famoso GNSS, que te comentaba yo Sí. el otro día, ¿no es cierto?, que uno está acostumbrado a hablar del GPS, pero Cuéntanos de eso, porque yo lo sí. encontré un dato súper interesante que ni yo no lo conocía. Siempre pensé que cuando uno se refería a un GPS era el instrumento universal que tenía esa denominación. Pero acá Claro. Cristian nos va a contar que no es tan así. No. El GPS es una marca de satélites. En definitiva, el dispositivo, por ejemplo, el GNSS, que son las iniciales en inglés, ¿no es cierto?, del Global Navigation Satellite System, ¿ya? Esas son sus iniciales, sistema de navegación satelital, ¿verdad?, global. Se surte o se abastece de varios satélites. Entonces Ya, ahí tenemos, yo anotaba, por ejemplo, el Galileo, que es de la Unión Europea, el GLONASS, que es de Rusia, el GPS, que es de Estados Unidos. ¿Ya? Y eso es lo que pasa, que finalmente nosotros nos quedamos con el nombre de los satélites estadounidenses porque fue el que más se masificó. Entonces aquí en el fondo uno se acuerda de qué es lo que pasa con el papel higiénico, ¿verdad? Que estamos tan acostumbrados a decirle el papel confort o decirle la exacto. toalla nova, ¿no es cierto? O en el campo cuando hablamos en temas de agua de la tubería Planza o no sé, del estanque Hidropac, ¿verdad? Y con todos ellos nos estamos refiriendo a marcas, porque
papel higiénico puede ser marca Confort, puede ser marca Noble, Abolengo, etcétera, etcétera. Así como el Hydropack se llama estanque hidroneumático en realidad y puede ser marca Varem, marca Hydropack, marca Fogg, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, el GNSS ya es el genérico, es el equipo, es el dispositivo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos con el GPS, vamos con el... Incluso yo lo, Es que lo es dije, algo claro, tan porque, habitual. claro, estamos tan acostumbrados. Bueno, nosotros pasamos con el equipo topográfico, ¿verdad? En tierra. Vamos tomando los puntos que nosotros necesitamos. En paralelo, pasamos con el dron, ¿ya? Y la gracia que tiene el dron es que, para decirlo en simple, cada píxel es una cota. ¿Ya? Entonces, si es que yo no tomé algo con el GNSS en terreno, tengo el apoyo aéreo, ¿verdad? Exacto. Y por ya si fuera poco, para poder hacerlo un poco más fácil, porque normalmente el que va a terreno no es el mismo que dibuja. Entonces, para poder ayudarle al amigo dibujante, pasamos con una camarita 360 en nuestro auto, ¿verdad? Pasamos y después se la subimos a un software y él puede ver en 360 grados y si de repente hay algo que no lo levantamos nosotros con el equipo topográfico, desde el dron por X motivo no se ve, bueno, está la camarita. Porque antes nosotros andábamos tomando fotos y esto mismo que hoy Lo día... mismo que hace Google Earth cuando Claro. pasa por la calle y a veces Es como el te Street View. encuentras con... ¿Te fijas? Claro, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que antes nosotros nos demorábamos en hacer este trabajo. Yo me acuerdo cuando recién inicié, fuimos a hacer un levantamiento a toda la región de Aysén para reponer las redes de agua potable y de agua servida. Y estuvimos, mira, 17 días, porque teníamos que hacer las monografías a mano. Después íbamos con el equipo topográfico y tomábamos solamente algunas cotas, pero siempre teníamos la discusión de los árboles, si es que los medíamos o los tomábamos con el equipo topográfico. Bueno, eso que en esa oportunidad nos demoramos 17 días, hoy día lo podemos hacer mucho más rápido, ¿ya? Y ahí es donde también hay una ventaja competitiva, porque finalmente el costo uno no se lo traspasa al cliente. Algunos me dicen, oye, pero si le estás metiendo tanta tecnología, a lo mejor deberías cobrar más caro. Pero la verdad que nosotros estimamos de que no es la idea. En No es la idea, definitiva, normal. la idea es que nosotros en menos tiempo podemos hacer el mismo trabajo, por lo tanto, en igual tiempo podemos hacer más proyectos, ¿no es cierto? Y también tener la certeza, más allá de lo económico, es tener la seguridad de que la información que tenemos es cierta y es completa. Entonces, allí es donde está para nosotros nuestra ventaja competitiva y comparativa. Bueno, en el caso nuestro, antes no existía en realidad, quizás existían equipos de menor resolución. La verdad que nosotros partimos hace ya como 15 años y nuestro primer equipo era una inmensa caja. Así, le trajimos de Alemania y lo conté en el capítulo anterior. Actualmente existen cámaras que son del tamaño de un celular, que tienen un espectro de medición de temperatura bastante amplio, bastante útiles para el mantenimiento cotidiano en la industria. Pero siguiendo con el tema del área de lo fotovoltaico o de la termografía orientada al uso con drones, nosotros, uno de nuestros principales clientes son la generación, tanto la generación propiamente tal, donde está la planta de generación, como donde se distribuye la energía. Y la energía se distribuye a través de líneas a lo largo de todo el país, tanto en media y alta tensión. ¿Te has fijado tú cuando vas por algún lugar o el campo, qué sé yo, ves unas torres grandes y que de ella va acá hacia cada torre una serie de líneas? Claro. Esas líneas son las que nosotros inspeccionamos. Básicamente con dron se inspecciona toda la torre y las uniones de cada una de ellas y además de la línea. Antes, estoy hablando de, no sé, los drones térmicos habrán llegado hace unos 10 años probablemente a Chile. Todo esto, todas estas mediciones aéreas se hacían con helicópteros o con vuelo de avionetas. Ujú. Y las cámaras eran cámaras manuales cuando ya se empezó a hacer con termografía y en muchas ocasiones era a la expertise del ojo del técnico que iba a hacer la medición.
Y toda esta tecnología que se ha puesto al servicio de la industria ha abaratado las inspecciones, las ha hecho mucho más fluidas y mucho más certeras además. Claro. Y sobre todo en nuestro país, que es tan largo y complejo, que en realidad es prácticamente el corazón de la electricidad la distribuimos de esa manera a lo largo de todo Chile a través del sistema interconectado central. Y Pero, eso, pero igual creo que sería interesante que precisaras un poco, porque cuando hablas de inspecciones, a mí se me ocurre lo de mi área, es mirar si es que la torre está bien, si es que el tornillo está bien puesto, por, si es que le falta alguna herramienta. Pero yo entiendo que tú con la termografía, la inspección que tú haces es distinta a la que hacemos nosotros. mira, lo que pasa es que en el espectro en el área eléctrica, las fallas se ven por aumento de temperatura. Entonces nosotros lo que hacemos con esta imagen térmica, vamos viendo, buscando dónde hay aumento de temperatura en los contactos donde se unen las piezas dentro de la torre. Entonces, de acuerdo a los parámetros que nosotros manejamos, nosotros medimos todos los puntos que tenemos a considerar. Y cada punto de eso se registra y se ve si tiene un aumento de temperatura de acuerdo a la normativa. Y eso es lo que después nosotros informamos. Y bueno, normalmente cuando hacemos una inspección lo informamos en el mismo día porque al cliente lo que le interesa es saber cómo está su instalación ahora. Eso es lo bueno también de la termografía, que es un ensayo instantáneo. Tú no tienes que hacer un gran desarrollo como por ejemplo lo vendría siendo un ensayo para los que conocen distinto, que también es con imágenes la radiografía. Tú puedes tomar una radiografía similar al cuerpo humano, pero tú no sabes inmediatamente cuál es digamos, el hueso roto, que también la radiografía se usaba mucho en la industria. En cambio, con este ensayo tú miras, inmediatamente ves lo que está pasando, dónde tienes el aumento. Nos hemos encontrado con aumentos estratosféricos, pues entonces como las multas en relación a las fallas en las empresas generadoras son bastante altas, sus mantenciones tienen que estar completamente al día para que no tengamos caída ni alguna interrupción de energía a lo largo de todo nuestro gran país, sobre todo si son en las líneas donde puede provocar, como ya pasó hace un tiempo atrás. ¿Te acuerdas ese gran corte que tuvimos de electricidad? Fue este año. Sí, que tuvimos Bueno, y gracias a eso muchas horas. nuestra empresa Termografía Chile nos han llamado a licitar varias de estas inspecciones con drones en líneas de media y alta tensión en varias partes del país. Y Marcela, si es que no se hiciera con termografía, ¿de qué manera podría la empresa eléctrica darse cuenta de que hay un defecto en la línea? Sinceramente, yo creo que tendrían que darse cuenta en este minuto, Cuando se porque corta algo. cuando es la falla. Nosotros Perfecto. actuamos en este minuto como un mantenimiento preventivo sintomático. A través del síntoma que acusa la termografía viene la corrección. Perfecto. O sea, como ya bien lo dije, este es un ensayo que previene una falla. Súper, súper. Claro. Y efectivamente, como tú lo comentas, las redes de alta tensión también van por lugares de difícil acceso. Entonces, también con esto podemos minimizar, ¿no es cierto?, que hayan accidentes. Porque, en definitiva, claro, tú lo comentabas que se podía hacer en helicóptero o en avioneta, pero cuando las torres de alta tensión de repente pasan por quebradas, ¿no es cierto?, que son de mayor difícil acceso, el dron, que es un aparato más pequeño, ¿no es cierto?, permite poder bajar, ¿no es cierto? Acercarnos. Claro, Exactamente, mira, en estas últimas licitaciones, eso es lo que busca el cliente, donde en ocasiones no existen caminos para acercarse a las torres. Probablemente hubo en su momento cuando se instalaron, pero transcurrió el tiempo, como están algunas en quebradas y lugares de muy difícil acceso, donde tú podrías, digamos, perder mucho tiempo en acceder a la torre. Lo hacemos ahora con dron. Pero no obstante, si lo hacemos con dron, no necesariamente lo dejamos de hacer con cámara en mano, porque
a veces por ejemplo, un punto a considerar es el viento, Claro, porque el dron no es un instrumento, de partida no es un juguete, es un elemento muy sofisticado de medición que el propietario tiene que cuidar con mucho resguardo. Por ende, uno tiene que considerar que hay ocasiones en que efectivamente no se puede realizar el vuelo porque podría eventualmente perder, digamos, sustentación el dron y perderse. Pero para eso también hay los drones están resguardados con su respectivo paracaídas. claro. Entonces, hay muchas, digamos, aristas que uno tiene que manejar al momento de hacer el vuelo y eso está todo reglamentado y bajo normativa. Es que eso conversábamos el otro día, ¿ah? Porque todavía el tema de los drones como que no se le ha tomado el real peso, pero lo conversábamos porque, claro, yo me certifiqué, o sea, pues certifiqué la empresa en realidad, porque yo sí estoy certificado como piloto, pero a la vez la empresa tenía que certificarse como operador aéreo, eh, simplemente porque creí de que era mejor tener los antecedentes desde el comienzo, pero me encontraba con la sorpresa que nunca me lo piden. Nunca No me piden la siempre. certificación. Ya. Entonces, ¿Cuánto te demoraste en sacarla? no, Porque es que el ese trámite es dura como 6 meses. exactamente, es un Sí, trámite bastante largo, partiendo por el tema de que uno tiene la constitución de la empresa tiene que añadir un nuevo, digamos, un registro nuevo. claro, tiene que estar dentro del objeto social Exacto, el que objeto está social. incorporado en la escritura, tiene que estar ahí operador aéreo, no recuerdo muy bien cuál es. Operador aéreo con fines de lucro. Claro, Que eso, tú puedes cobrar por este servicio. Aunque claro. probablemente tú lo hayas hecho antes no era necesario tenerlo, pero para la certificación AOC es un requerimiento. Claro, ahí, bueno, la sigla AOC de nuevo está en inglés, pero de operador aéreo, ¿no es cierto? Que en el fondo es la misma que se tienen que acoger las aerolíneas, pero evidentemente que la norma, bueno, DAN, es que aquí todo es norma, la norma DAN, ¿no es cierto? Es distinta la que va a usar el avión a la que usan, ¿no es cierto? Estos que son los RPA, ¿no es cierto? Que Vuelos son, no tripulados. claro, que son los vuelos no tripulados. Entonces, que ahí también hay un montón de cosas interesantes que se le puede contar. O sea, los drones, efectivamente, como tú lo comentaste, tienen que usar paracaídas, tienen que tener un seguro de responsabilidad civil que se tiene que renovar todos los años, así como pasa con el seguro obligatorio de los vehículos, de los autos, ¿verdad? El auto puede funcionar, por cierto, sin seguro obligatorio. El tema es que Pero cuando estás lo incurriendo fiscalicen. estás incurriendo en una falta. Claro, por cierto, cuando los fiscalicen, o si es que, ojalá que nunca les ocurra, pero que tengan algún accidente, ¿no es cierto? Es donde va a salir a la luz. Yo creo, no sé, yo por lo menos yo llevo manejando, no recuerdo, como 28 años y nunca he tenido un accidente, entonces nunca he tenido que usar el seguro obligatorio, nunca me he Gracias a visto, Dios, digamos. gracias a Dios, por cierto que sí. Entonces en los drones puede pasar lo mismo, pero me encuentro frecuentemente con que incluso los órganos del Estado tampoco lo solicitan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como tú bien me preguntaste, para poder certificarse, más o menos el proceso dura como 6 meses, entre que uno hace la solicitud, ¿verdad? Tiene que llenar los manuales, que son muchos manuales, ¿no es cierto? Generar todos los procedimientos, los protocolos. Después hay que ir a Santiago, ¿no es cierto?, a hacer un vuelo demostrativo. Yo me acuerdo que, no sé, me hicieron bueno, da para un capítulo completo, pero, pero efectivamente desde que uno el pad, ¿no es cierto?, que tiene la letra H, que yo antes no tenía idea, que eso tenía que orientarlo para el norte, ¿verdad? Tenía que poner mi pad, colocar los conos, llevar el extintor y yo decía, oye, pero sí, suena fácil, pero ¿cómo llevo un extintor a Santiago? Porque en el avión, digo, sí, el extintor está presurizado. Bueno, es que dijimos, hagámosla fácil, arrendemos un auto allá en Santiago Exacto, y le usan ese sacamos el mismo. extintor del auto. Así ¿Te fijas? mismo. Así como ahí les doy un tremendo tips para quienes se quieran certificar, ¿no es cierto? Nosotros agarramos el extintor del auto, lo pusimos ahí, pusimos el botiquín que tiene que tener. Está todo normado. Que los conos, que esto y lo otro, y tuvimos que salir a buscar una pala, creo que fue la que tuvimos que encontrar para que pudiéramos Pero demostrar es la habilidad. importante todo esto, porque la gente probablemente puede decir, ya uno se compra un dron
inclusive como para recreación, tomar fotografía, tener un momento de esparcimiento, fotografía familiar, etcétera. Pero es súper importante saber que existe una normativa para que tú puedas volar tu dron y qué zonas están aptas. Nosotros acá en Concepción, como tenemos el aeropuerto Carriel Sur, tan próximo a la ciudad, es hasta, pasamos, de hecho, el vuelo normalmente pasa por sobre la avenida principal. Ujú. Ya estamos, pero ya prácticamente ahí parte la... Pero el cono de aproximación del aeropuerto. Exacto. Entonces, en esa distancia, digamos, como tú bien dijiste, hay un cono donde que se acerca a la línea donde está el vuelo de los aviones, Claro, que donde van a ir prácticamente está en aterrizando. gran parte de Concepción y Talcahuano, porque yo vivo en San Pedro y desde mi ventana veo los aviones pasar cotidianamente. Entonces, la gente no puede levantar un dron en una zona donde el vuelo del avión transita, porque es un riesgo inmenso que las personas probablemente ni siquiera conocen. No, imagínate, se mete un dron dentro de una turbina de Exactamente. un avión comercial, porque claro, tú dices, a lo mejor ya, pero si un dron es pequeñito y si choca con Es el como que fuera avión, un claro, pájaro. el avión lo va a chocar. Ya, pues, pero es que ahí pasa también otra cosa. Si el avión lo choca, se va a caer el dron, que va a venir a gran altura y le puede caer en la cabeza a alguien. Entonces ahí es donde cobra sentido el paracaídas. Pero por otra parte, también puede ocurrir de que el dron se inserte en las turbinas del avión, ¿no es cierto? Y puedan llevar a un accidente al avión. Inmenso. Entonces hay que ser súper responsable. No te puedes acercar, por ejemplo, en las zonas que tienen interés militar, ¿no es cierto? Los regimientos. Aquí en Concepción hay varios regimientos que también hay que poner atención. En definitiva, hay toda una normativa que es interesante de manejar. Incluso cosas más allá. Yo los veía la otra vez, dos cosas súper triviales. La otra vez lo veía en el grupo de WhatsApp del vecindario donde vive mi mamá, que estaban súper preocupados porque ya llevaban como 2 o 3 días que veían drones sobre los patios. Entonces, con justa razón, estaban preocupados porque decían, oye, ¿quién está observando mi patio? Y ahí quiero contar una infidencia que si es que me llega a escuchar la persona, de partida ya, desde ya le doy las gracias. Pero estaba en un barrio residencial inspeccionando un edificio. Pero yo lo estaba inspeccionando porque quería ver si es que estaban puestas las ventosas de la red húmeda y de la red seca de incendio, ¿ya? Entonces, para no tener, como el edificio estaba en construcción, para no tener que subir al techo, ¿no es cierto? Que necesitaba implementos de seguridad, bueno, llegué y rápidamente elevé el dron y me di una vuelta, un paneo se llama, mirando por el techo y me posicioné en alguna parte de conveniencia, ¿no es cierto?, para poder tomarle las fotografías a las ventosas. Y como a los 3 días después estábamos haciendo una topografía en Coronel y yo justo estaba al lado de mi auto, contesto el teléfono, me llaman por teléfono, lo contesto y me dice, ¿usted maneja el auto patente tanto, tanto? Sí, efectivamente, estaba mirando. Mm. Oiga, lo que pasa es que usted antes de ayer tuvo un dron en mi ventana durante un par de segundos. No me acuerdo, me dijo 10, 20, 30 segundos. En la ventana del edificio. No, en la ventana de su casa. Porque el edificio que yo Ah, estaba inspeccionando era un edificio que estaba en construcción. ya, perfecto. Entonces, claro, yo A lo que comentaste estaba antes. dentro del espacio del edificio, ¿no es cierto? Pero al elevar el dron, efectivamente habían otras casas, ¿ya? Bueno, todo esto el edificio obviamente queda en un punto más bajo, en la parte más alta del cerro estaban las casas, entonces yo estaba por el lado contrario de las casas, por lo tanto elevé el dron, probablemente en algún minuto me di la Pasaste vuelta por y su quedé ventana. estacionado Y con el justo la dron. señora tenía la ventana abierta y más encima había salido recién de la ducha. Imagínate. Probablemente, Por eso estaba tan probablemente. preocupada. Claro, bueno, y aunque no hubiese sido, si tenía toda la razón, tuvo un dron estacionario, me refiero, obviamente no estaba parado, ¿no es cierto? Sino que los drones, al igual que los helicópteros, pueden quedar detenidos, suspendidos en el aire, ¿no es cierto? Entonces, se había preocupado y había llamado a la PDI. Y afortunadamente la PDI le dijo que tomara contacto conmigo. Así que efectivamente yo le dije a la señora, le expliqué lo que estábamos haciendo, ¿no es cierto? Y le ¿Y expliqué, no te hizo mostrarle las imágenes? mira, se los ofrecí. Se lo Se lo ofrecí ofreciste, porque en ya. realidad yo le decía, mire, no sé si usted vio bien el dron, pero la cámara estaba en todo momento estuvo apuntando para otro lugar y si Probablemente es que ella, dentro de su poco conocimiento, no sabía cuál era y que el es enfoque. lógico, claro, Sí, porque por la supuesto. cámara
no sé, o a lo mejor no estaba tan cerca, pero tenía toda la razón. O sea, yo tuve en algún momento el dron ahí suspendido cerca de su ventana y claro, y eso en el fondo también me sirvió a mí de reflexión porque efectivamente en el fondo cuando yo pido las autorizaciones, ¿no es cierto?, para poder elevar el dron, yo no necesito pedirle permiso a todos los vecinos ni necesito avisarle. Porque a todo esto yo tengo el dron, nosotros estamos certificados como empresa para operar en zonas urbanas y rurales, ¿ya? Entonces en la zona urbana, mientras que no haya restricción, no hay problema, pero efectivamente puedo mirar sobre los techos. No sé, una inspección súper básica que de repente nos han pedido. Inspeccionar las canaletas de agua lluvia, ¿no es cierto? Nos subimos, podemos mirar, puede ser un edificio residencial, sobre todo residencial, porque cuando es industrial estamos más lejos de las casas, pero cuando vamos a inspeccionar un edificio residencial, ¿Y qué buscas ahí tú cuando inspeccionas un pasto, pasto, cierto? pasto, cualquier Pasto, cosa, alguna que pueda obstrucción, obstruir claro. el normal flujo de las aguas Lo que lluvias. pasa es que a veces los pajaritos anidan ahí en esas mismas canaletas. Normalmente anidan. Claro, claro. Entonces ahí ya se va a generar un conflicto, ¿no es cierto? Porque va a querer escurrir el agua de lluvia, se va a encontrar con esta obstrucción, ¿verdad? Y la canaleta, convengamos de que va a empezar a tomar esa agua y va a estar reteniendo agua. La canaleta, en Y el va fondo, está a, pensada para que el agua circule, no para que sea, contenga. ¿Te fijas? exacto. Y Entonces, ahí empiezan las filtraciones. y ahí empiezan los... No, y incluso se pueden llegar a caer si es que ya llevan muchos años y que son muy antiguas las fijaciones, ¿verdad? Se puede caer la canaleta, se puede caer sobre alguien, ¿verdad? Y aunque no sea con el agua, estas mismas acumulaciones, ¿no es cierto? Puede ir acumulándose con más tierra, va saliendo pasto, ¿verdad? Y van tomando un peso para el cual no estaban Diseñadas. diseñadas, ¿te fijas? Entonces, claro, uno lo que hace comúnmente es que le pide al administrador del edificio, al conserje, que le firme algún consentimiento para poder demostrar de que yo estaba haciendo ese trabajo y no otro, pero no le pido permiso a todos los vecinos, ni le aviso a todos los vecinos. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente tienen toda la razón y yo comparto la aprensión porque a mí también me llamaría la atención que haya un dron volando cerca de mi casa, pero sí quiero contarles de que hay una normativa aeronáutica, ¿no es cierto?, que nos rige, que nos aplica y que nosotros tenemos que estar constantemente, ¿no es cierto?, mostrando la documentación, que la documentación esté al día, que nosotros tengamos los cursos al día, etcétera, etcétera. Pero sabes una cosa importante también, creo que Marc, quizás en este minuto, como son cosas que están relativamente recientes, como pasa normalmente en las nuevas formas de trabajar, quizás en este minuto probablemente no sea tan alta la exigencia, no te estén pidiendo, no nos estén pidiendo a ambos la certificación, pero va a llegar un minuto que nuestras empresas van a marcar una diferencia en el minuto que compitamos con otra, por decirlo de alguna manera. Cuando vamos a licitar, por descarte van a decir, ¿ya qué empresas están certificadas a OCE? Dos, tres. Y ahí vamos a marcar la gran diferencia. Ojalá que llegue, porque hasta el momento lo Yo que nos pienso que pasa sí, por lo menos es que en de nuestro, repente... en el área mía sí. Yo quisiera Ah, además, claro, sí, eso puede yo ser un tema de área. Mm. yo quisiera comentar lo mismo que tú hablaste de tu dron, lo usabas como para inspecciones, por ejemplo, la losa de los edificios, las canales. Nosotros también lo hacemos, pero en el área termográfica, nosotros lo que buscamos son, eh, como esto es por aumento, la termografía son imágenes térmicas en donde nosotros a través de colores podemos discernir qué temperatura, de acuerdo a la barra de colores que uno otorga, qué áreas tienen mayor o menor humedad. Entonces, nosotros también lo aplicamos Súper. para buscar fugas, o sea, en este caso sería que el agua ingrese a la losa y haya una filtración en el piso superior, producto de que la losa no está completamente hermética ni sellada. Entonces, ahí entraríamos nosotros en, por ejemplo, para hacer inspecciones en techumbres para detección de fugas en la losa. Por ejemplo, cuando las losas no están normalmente tan planas, se crean aposamientos. Y si la losa no está mayormente bien sellada, pues ese es un lugar donde fácilmente tú puedes
hacer ingreso del agua. Y las fugas en los techos son súper difíciles de... En general, cualquier fuga de agua es muy difícil de detectar, ¿ah? Porque el agua tiende a escurrir y es muy difícil poder detectar por dónde es. Pero El otro día en la reunión de pauta tú me comentabas trabajo que haces, por ejemplo, para los hoteles. Quizás sería interesante que pudieras bueno, comentarnos. nosotros en realidad, como la termografía es un ensayo, como ya les dije, súper amigable en el sentido de que tiene una respuesta inmediata, hay múltiples aplicaciones y una de ellas es en el área eléctrica. Nosotros lo que hacemos una revisión en los hoteles, todo esto solicitado en este minuto por las empresas aseguradoras que quieren que las instalaciones de los hoteles estén completamente al día, no tengan problemas de aumento de temperatura. Entonces nosotros lo que hacemos, visitamos estas instalaciones, hacemos un levantamiento termográfico de toda el área eléctrica, normalmente de todas las cabinas eléctricas, de todos los pisos, y posterior a eso emitimos un informe. Y en ese informe nosotros lo que hacemos, ponemos la imagen térmica, además de la fotografía, donde identificamos exactamente en qué piso es, qué gabinete, qué punto es el que nosotros encontramos con falla, para que después venga el equipo de mantención, que normalmente no somos nosotros porque no podemos ser juez y parte. Claro. Ellos reparan si es que eventualmente encontramos alguna falla. Posteriormente volvemos, nuevamente hacemos el levantamiento cuando ya esté todo saneado y ahí emitimos el informe final. Y ese informe final es el que ellos presentan a su aseguradora. Y con esto pueden mantener sus primas. Súper. No tienen, sin aumento, porque su riesgo es más bajo. ¿De qué? De incendio por aumento de temperatura en el área eléctrica. Si en realidad las aplicaciones que hay de los drones tenemos en muchas áreas, o sea, bueno, en seguridad ya ustedes me imagino que lo han visto, ¿no es cierto? Porque de repente uno en la televisión un poco lo escucha. Pero, eh, pero esto en realidad hay partes que dentro del edificio no lo hacemos con drones, ¿ah? Pero claro. lo que acabo de comentarles recién es con cámara en mano, pero cualquier fuga, por ejemplo, el mismo hotel que tuviera una fuga, sintiera que tiene una gotera desde el techo, de la losa del techo, nosotros la revisamos con drones termográficos. Además, en países muy fríos, que la verdad que ahora no pasa tanto en Chile, ¿ah? Se usa mucho en países que son muy fríos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para poder detectar las fallas más bien las pérdidas de energía en las paredes de las edificaciones, prende, por decirlo de alguna manera, la calefacción full Ah, dentro de perfecto. la instalación del edificio de la casa y tú haces un barrido por fuera y tú puedes detectar, porque la imagen térmica es lo mismo que una fotografía, pero en Que colores. una radiografía, digamos. Que una radiografía de Más, colores, claro. claro, más bien es la misma fotografía, pero en colores, Ah, perfecto. porque lo que tú vas a ver es la parte exterior del edificio. Ok. O de todo lo que sea la carcasa, en el caso de los motores, nosotros, La superficie que está la detrás. Ujú. superficie. Y esa es la superficie que tú vas a ver en colores. Y cuando hay pérdidas, normalmente donde se buscan las pérdidas son en las ventanas, en las puertas, en los lugares de acceso. Perfecto. Y eso está, como te digo, muy utilizado en países que son muy fríos, porque imagínate, ya un país como Rusia Ujú. que llega a veces a 50 grados bajo cero la temperatura. Tú no te puedes permitir el lujo de tener Pérdida fugas de de energía energía. por ventanas, por puertas, por esos lugares. En Chile hay algunas nuevas exigencias en relación a las pérdidas de temperatura, que se llaman para ustedes en el área de la construcción, tienen un nombre especial que no lo recuerdo en este minuto, cuando tú puedes medir, digamos, qué tan eficiente La eficiencia térmicamente, la térmica, sí. eficiencia Sí, térmica, sí. qué tan eficientemente térmica es una vivienda. Claro, bueno, sobre todo acá, como en el Gran Concepción, en Chillán, en Los Ángeles, ¿no es cierto? Que están los planes de descontaminación atmosférica. En general, ya las viviendas
tienen sistemas, ¿no es cierto?, tanto de ventilación como de calefacción pasiva, ¿verdad? Las mismas ventanas termopanel, ¿no es cierto?, las aislaciones de Exacto. los muros, y así se van sumando tecnología que en definitiva, al ser pasiva, ¿no es cierto?, que yo pongo una ventana termopanel, ¿no es cierto?, que es como lo que más, para llevarlo a un ejemplo de la casa, pongo una ventana termopanel y ya de inmediato requiero menos calefacción, menos calor, inyectar menos calor en el invierno y menos frío en el verano. Entonces, la ventana termopanel yo no necesito enchufarla. En el No, fondo, para por que se entienda, ¿no es supuesto. cierto? Sino, por eso se le llama que es pasiva, a diferencia de la estufa o del aire acondicionado, que es activa, ¿verdad? Ahí también la Cámara Chilena de la Construcción ha hecho harto. Hay un estudio por ahí, o más que un estudio, sugerencias que se le hace a las mismas. En general a la población, ¿no es cierto? Para que podamos mejorar la eficiencia térmica de nuestras casas, el tema también, porque claro, ¿qué pasó? Que en algún minuto se trató de impermeabilizar tanto la casa para que no hubiera fuga de energía desde adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, ¿verdad? Bueno, de afuera hacia adentro no sería fuga, pero quiero decir que no haya Claro, intercambio de calor, ¿verdad? exacto. Que no haya intercambio de calor, que llegamos a tener algo tan hermético que finalmente tenía condensación por la diferencia de Una temperatura. humedad inmensa dentro de la Claro, casa. ¿te fijas? Entonces ahí también hubo que hacer métodos que permitieran poder, que son estas famosas celosías en definitiva, ¿no es cierto? Que tienen ahí un intercambiador para poder evitar la condensación. Así que hay que. La tecnología en definitiva nos ha ido ayudando, ¿no es cierto? Y efectivamente de lo que conversábamos, ¿no es cierto? Los drones, que es lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? En este capítulo, que es drones, ojo en el cielo, soluciones en tierra, nos permiten dar distintos tipos de soluciones. A nosotros lo que nos han pedido, no sé, calcular los metros Ruma de madera que tiene acopiada una forestal de manera periódica, no sé, semanal, quincenal, ¿no es cierto? Para poder ir viendo cuánto ha entrado, cuánto ha salido. Entiendo que a mí no me ha tocado, pero lo he visto en las mismas forestales, con los mismos drones, pueden ir calculando sus metros Ruma también que tienen, pero todavía con los árboles ahí sin cortarlos, ¿verdad? O, no sé, el Ministerio de Obras Públicas, que a nosotros nos ha tocado hacer algunas rutas, cuando se va a construir un nuevo camino, por ejemplo, que esta cuestión yo la encuentro súper interesante, cuando se va a construir un nuevo camino, nos entregan el track, la ruta, ¿verdad? Y nosotros la vamos siguiendo con el dron a distintas alturas, a veces nos piden de día, de noche, de vuelo alto, vuelo más bajo, ¿no es cierto? Y permite a los ingenieros después poder anticiparse en el fondo a alguna información que quizás la topografía no lo arrojó, el catastro en terreno tampoco, como también, por cierto, que le sirve al Ministerio de Obras Públicas también para poder ir comprobando los antes y los después, ¿verdad? No sé si es que hay alguna situación irregular que sea necesaria de abordar, y también para la publicidad, pues convengamos de que se puede mostrar después, oiga, mire, esta era la ruta, Exacto. este era el espacio como estaba antes y mire cómo está ahora, que se permite conectar. Ahora, por ejemplo, que acá nosotros que somos de Concepción tenemos las costaneras por ambos lados del río Biobío, ¿no es cierto? Que nos permiten un avance sustantivo. Yo recuerdo que en algún minuto nos tocó hacer un vuelo para una de las costaneras del río Biobío y claro, ¿cómo lo hacíamos? Porque el dron, por ejemplo, uno tiene que volar y tiene que poder verlo. Ya, y máximo se puede alejar 500 metros. Ese es el vuelo a vista. Como son siglas en inglés, ahora no me acuerdo, pero el veloz. Eh, entonces nosotros decíamos, chuta, ¿cómo lo vamos haciendo? Quizás habíamos pensado arrendar un bote que nos fuera llevando para poder ir nosotros. Pero no podéis navegar por el Biobío en este Bueno, caso. es que ahí le habíamos cotizado a los bomberos, la verdad, al Ya. grupo Gersa. Pero no, finalmente, bueno, lo que tuvimos, lo que fuimos haciendo, íbamos parando y íbamos. Para no perder de vista, Sí, porque sí, bueno, normalmente para contarle a la gente el dron vuelve a uno, ¿ah? Uno sí. lo programa y el dron vuelve. Y yo además quisiera acotar, comentarles también que como Cristian ya les contó varias aplicaciones en el área de él, que es el área más bien de la construcción, en el área nuestra, que es nosotros estamos más bien orientados al área eléctrica. Los drones han sido un tremendo aporte para las nuevas formas de abordar la matriz energética en nuestro país. Como les dije, creo que al principio, sobre todo en el norte, tenemos una gran cantidad de parques fotovoltaicos y muchos otros también están acá en el sur.
Pero aunque la gente no crea que no somos una zona que podría tener parques fotovoltaicos, sí, sí tenemos porque la radiación del sol está permanentemente, a pesar que el día esté nublado, quizás es menor, pero existe. Y lo que sí tenemos acá como energías renovables, tenemos bastante parques eólicos. Pero para el área, siguiendo con el área fotovoltaica, imagínense medir hectáreas y hectáreas y hectáreas de paneles fotovoltaicos instalados. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo se podría llegar a solucionar ese problema? Y ahí están los drones nuevamente que van de la mano eh, con el área de mantención que hacen, el dron lo que hace es hacer un vuelo, genera una imagen donde se ven todos los paneles y existen programas que después todo este levantamiento que hiciste de la imagen la llevas a un análisis y puedes detectar qué panel en qué lugar está ubicado, porque además los drones usan un GPS, que en realidad no se llama GPS, como lo vimos al principio, GNSS. y tú puedes, después de eso, hacer el informe y entregarle a tu cliente dónde exactamente tú tienes el problema en tu panel. Si este panel es, digamos, cuál es el que tú tienes que reemplazar. Ha sido de gran ayuda la termografía con dron, porque si no, antes probablemente habría que haberlo hecho con algún helicóptero, una avioneta, o simplemente con cámara en mano, con un ejército de personas que estuvieran haciendo un levantamiento, digamos, panel por panel, es una cosa interminable, porque a veces hay parques que son hectáreas y hectáreas de paneles. Sin duda. Bueno, efectivamente, yo me acuerdo cuando recién estaba saliendo de la universidad, me tocó ahí conocer a una persona que se dedicaba, efectivamente, tenía su avioneta, avión menor porque me va a corregir después cuando me vea un amigo, pero le voy a decir igual avioneta, que tenía su avioneta, ¿no es cierto? Y con eso hacía la aerofotogrametría. Sí, Y tenía también un submarino, fíjate tú, ya, tenía un mira. submarino pequeñito que le permitía hacer la fotografía subacuática. Oh, qué Y resulta interesante que hoy eso. día también tenemos drones, ¿no es cierto? Tenemos los drones, que son estos que parecen helicópteros. Hay otros drones, ¿no es cierto?, que funcionan como avión, que pueden servir para la agricultura. Yo no estoy certificado para agricultura, pero para la aplicación de fertilizantes, ¿no es cierto? Ay, ¿cómo se llaman los que matan las plagas? Insecticidas, no sé cómo se llama, control de Sí, plagas. controles de plagas, fumigación y Fumigaciones, además esa es la palabra. también se hacen levantamientos para ver los momentos idóneos para el riego. Qué tan Claro. seco está el terreno. Oye, hay una infinidad de aplicaciones. Nosotros hemos ido trabajando en muchas aplicaciones que ni siquiera pensamos que podrían existir. Claro, y drones subacuáticos también hay. Ahora, nosotros tampoco los manejamos, pero sí No, también hay. O sea, es un tremendo mundo que es súper interesante de ir explorando. bueno, y si ustedes tienen o conocen a alguien que tenga necesidades de hacer este tipo de inspecciones, si tienen algún pequeño parque fotovoltaico instalado probablemente en su techo, cuenten con nosotros con Termografía Chile y si necesitan algún otro algún trabajo de topografía aérea, cuenten con Cristian. Sí, nosotros estamos dedicados básicamente al área de las inspecciones, de la topografía, ¿no es cierto?, de la aerofotogrametría. Así que, y bueno, y como les comenté también, ya hemos hecho un par de videos. Por ahí, claro, el otro día me pasaba que me pedían un video para hacer una publicidad, ¿ya? Entonces, Claro. claro, yo como justo me habían prestado un espacio para que yo pudiera elevar el dron para hacer, ahí estaba haciendo una aerofotogrametría, me pedían del colegio que les hiciera unas tomas, entonces, claro, yo le hice unas tomas, ya, como uno como ya está acostumbrado, salió súper bonito, pero después me querían contratar la parte audiovisual, y la verdad es que todavía no hemos llegado a esa aplicación, pero que sin duda también lo vemos a cotidiano, ¿no es cierto?, en los eventos, o gente que las usa para los matrimonios, cosas así, Se que usa mucho en este también, minuto. sí, Oye, y también. cuando hablaste de esto de tu hijo, ¿me vas a creer que nosotros hace 4 años atrás y lo hicimos para la licenciatura de octavo de mi Mira, hija? Nos pusimos todos, tanto apoderados como alumnos, a la entrada del colegio
y elevamos el dron, hicimos una linda toma con todos los niños saliendo de octavo básico. No tenía idea que tú también estabas en la misma. No, si yo no lo hago, si de hecho, bueno, No, pero nosotros no lo hacemos claro, tampoco, lo hicimos en ese minuto como para hacer como un aporte, que esto saliera bonito, porque los niños recién habían vuelto de pandemia y tuvimos y los quisimos celebrar porque el colegio normalmente no hace licenciatura de octavo. Sí, es que me acordé porque, como tú comentaste que me casé el otro día, Sí. precisamente para el matrimonio yo dije, ya, ahora voy a llevar el dron. Y justo ese día teníamos que ir, pero iba a ir un colega, obviamente. Yo no, porque como novio no iba a estar. sí, me casaba. Nosotros teníamos que hacer, estamos haciendo un IMIF, que quizás en otro momento hablaremos de qué es lo que son los IMIF, son proyectos de tránsito, se llaman Informe de Mitigación de Impacto Vial. Bueno, el asunto es que había que ir a hacer un levantamiento a Chillán, entonces fue un colega y yo le dije, oye, por favor, trata de llegar, no sé, a la 1, a las 2, no me acuerdo, porque después me caso, entonces quiero aprovechar de tomar ahí una imagen. Hizo el tremendo esfuerzo, llegó a la hora y a mí se me quedó el dron en la casa. Pero, Cristian, ¿viste? Por no invitarme, te hubiera hecho las tomas. Ahí tuvo el problema. Claro, sin duda. Claro, lo que pasa es que al final uno está tan seteado con el uso laboral del dron, ¿verdad? Que se nos olvidan estas cosas de repente familiares que son súper entretenidas también para los niños y que efectivamente las podemos hacer tomando las medidas de resguardo del caso. Y en zonas que sean aptas para este tipo. Claro. Y obviamente con un dron apropiado, porque convengamos de que hay drones bastante grandes, ¿no es cierto? Que requieren otro tipo de operación, pero hay unos drones más pequeños que son los que permite la normativa poder utilizar de manera recreacional. Nosotros no, por lo menos yo no lo tengo en mi chip, pero que podría ser interesante para mi familia de repente poder aportar ese material. Nosotros jugamos también con el dron. Cuando nos reunimos, como en algunas ocasiones tomamos imágenes aéreas en el verano sobre todo. Claro que algunos vecinos también nos han dicho, oye, ¿por qué tu dron estaba en mi terreno? Y la verdad que era un vuelo exploratorio, no era con afán de copuchar lo que tienen los vecinos sus parcelas. Claro, bueno, entonces, tal cual como lo fuimos diciendo, yo creo que un buen resumen es decir que los drones no solo vuelan, sino que entregan confianza técnica, ¿no es cierto? Datos precisos y soluciones a tiempo. Es impresionante, ¿no es cierto?, la rapidez con la cual uno puede tomar conclusiones, ¿no es cierto?, que nos permitan llevar a la acción. Así que ahí es donde está realmente el valor, ¿verdad?, de esta tecnología que nosotros estamos integrando, ¿no es cierto?, a nuestras respectivas empresas, claro. ¿sí? Que con distintas aplicaciones, que aquí hemos dicho solo un barniz, podríamos hacer, insisto, un capítulo contando historias sobre cada uno de los proyectos. Pero tal cual como dice Marcela, en definitiva es súper interesante y también por si ustedes de repente requieren algún tipo de estos trabajos, del que hace Marcela, del que hace yo, o de repente se les ocurre que podemos hacer un mix, nosotros ahí también quedamos encantados de ello. Bueno, muchas gracias por vernos en esta oportunidad y los esperamos en un nuevo capítulo, ya sería el tercero. Y nos vemos pronto. Que tengan un lindo tarde o en el horario que nos estén escuchando. Eso. Entonces nos despedimos del podcast más allá del proyecto, porque detrás de cada resultado siempre hay una historia interesante de conversar. Chao. Que estén muy bien. Bien. Chao, Marcela. Chao, Cristian.